única manera en que Dios nos muestra nuestra condición es a través de distintas circunstancias. El testimonio de la hermana José realmente es impresionante porque es la manera que solamente Dios obra, no obra de otra manera. Es para nosotros una humillación muy grande que para la persona que asiste a un lugar donde es mostrada la palabra, haya sido necesario tener que ir hasta ese lugar para que escuchara lo que Dios diariamente nos está diciendo a nosotros aquí. Lee mi palabra, lee mi palabra. Es humillante también para los que no han asistido a alguna conferencia, que vas a tener, ¿qué es lo que más necesitas? Una conferencia, un hombre que te diga, lee mi palabra, para que entonces sí hagas caso. Hay que tener en cuenta que deshonramos a nuestro Dios cuando nos estamos dejando llevar por hombres. Los que somos padres sabemos que nos sentimos deshonrados, nos sentimos humillados cuando nuestro hijo no nos obedece y de pronto viene una persona extraña y le dice una orden e inmediatamente lo obedece. Así humillamos nosotros a nuestro Padre. No le obedecemos, Él nos está llamando constantemente. Sabemos que Jesús regresará. Eso puede ser motivo de alegría o motivo de tristeza. Porque cuando Cristo regrese, Jesús mismo advirtió que puede ser para salvar a aquellos que tienen la justicia que solamente viene de Dios, o va a ser para condenar a aquellos que mediante creer que son justos, ellos están en total rebeldía contra nuestro Dios. Es indispensable que nos esforcemos día a día. Creo que estamos en un momento donde no podemos estar muy contentos, no podemos estar tan tranquilos porque la venida de nuestro Señor está cerca, porque todo indica que esto se está derrumbando. Las cosas que están pasando allá afuera, las cosas que están pasando en las iglesias, solamente debiese llamarnos la atención a pensar que si Dios regresara en este momento, ¿a dónde iríamos cada uno de nosotros? ¿Iríamos con Él o lejos de Él? El texto que quiero tratar de revisar es Mateo 5:20. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando nosotros escuchamos este texto, inmediatamente nuestra carne nos lleva a sentirnos confiados que nosotros no somos los tales fariseos. Nosotros no somos los pecadores, porque también hemos vivido un evangelio bastante instantáneo. Un evangelio donde te dicen, no importa cómo vivas, no importa sobre qué esté tu fundamento, lo importante es que creas. Sin embargo, debemos ser humildes y reconocer que Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Quiere decir que así como cuando nuestro Señor Jesucristo vino y halló fariseos, halló escribas, halló publicanos, halló pecadores, halló toda serie de pecadores, en este momento estamos en la misma situación, no hemos cambiado nada, el hombre sigue igual. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Porque Jesús nos advierte que si nosotros no tenemos otro ejemplo de justicia que no sean ellos, nosotros no podremos ser salvos de la ira de Dios. Los escribas era un grupo que surgió a partir de que el pueblo de Israel, tras los exilios, llegó a la conclusión de que Jehová los había castigado
y que ellos no habían puesto la suficiente atención a lo que decía la Torá. Entonces los escribas se dedicaron a estudiar fielmente las Escrituras para tratar de resolver esta situación. Los fariseos surgen con esa misma tendencia originalmente, en donde al ver que el pueblo de Dios está siendo influido por el pueblo griego, ellos tratan de defender el judaísmo y lo que hacen es hacer interpretaciones lo más estrictas posibles para tratar de hacer una diferenciación de quién era el pueblo judío de aquellos que no lo eran. Y su entendimiento, ellos trataron de imponerlo como obligatorio para todo el pueblo judío. Como sabemos, toda iniciativa de hombres piadosos que buscan restaurar las enseñanzas de Dios son buenas. Mas, sin embargo, sabemos que en el transcurso del tiempo las cosas van cambiando. Todos nosotros reconocemos que el movimiento de reforma es muy bueno, pero conforme se fue acabando ese periodo de reforma, a pesar de que nosotros vivimos con las doctrinas de la reforma, eso no significa que nosotros seamos reformados. Para cuando Cristo llega, estos escribas y estos fariseos ya creían que la salvación era por obras. Igualmente nosotros damos por hecho que nosotros estamos entendiendo que es por gracia, mas sin embargo, si nosotros nos escudriñáramos, nos analizáramos, nos confrontáramos con la Escritura, nos descubriríamos que estamos tratando de hacer las cosas por nosotros mismos. También sabemos que probablemente por este conocimiento de que los escribas y los fariseos era sinónimo de hipocresía, probablemente por eso asociamos que estudiar la Biblia puede llevarnos a la hipocresía. Porque pareciera que cuando nos preguntan, ¿eres creyente o fariseo? Cada uno responderá, soy creyente. Es increíble que en la iglesia no puedas encontrar nadie que reconozca que es un fariseo. Todos absolutamente estamos como llevados, como encantados por de repente todo el ambiente que se forma y no estamos poniendo atención en lo que dice la palabra de Dios. Como comentaban las hermanas, muchos decimos estar fundados sobre la roca, pero ese fundamento no se puede obtener si no es mediante la iluminación del Espíritu Santo en la lectura de la Biblia. Eso es fundamento, conocimiento. Porque hemos dicho que a veces la religión se minimiza a tal grado que dice, no requiere de mí ningún estudio, no requiere de mí ningún esfuerzo. Es como el estudiante que quiere aprobar un examen de matemáticas y entonces solamente se pone a orar, a tener fe. ¿Ustedes qué creen que va a sacar? Lo mismo va a pasar cuando Cristo venga. Él te va a evaluar con su ley. Me va a evaluar con su ley, no con la impresión que tú tienes. Y sin embargo, pasan los días y nosotros estamos inmóviles. Deberíamos acercarnos a la Biblia y decir, ¿cómo es que me vas a evaluar? ¿Cuál es tu justicia? Solo podríamos llegar a una conclusión, que aquel que no se acerca a la palabra de Dios es porque no la cree. Una iglesia puede inventar muchas estrategias para que tú leas, para que tú te movilices, pero sin un corazón arrepentido, que es la única estrategia que Dios manda, es la única. ¿Qué hago? Es que mi iglesia no quiere leer su Biblia. Se tiene que arrepentir, porque si
se acercan a la Biblia corren el riesgo de que su condición sea peor que la que tenía. La Biblia es maravillosa, la Biblia es justa y no hará otra cosa más que dar justicia. Entonces Jesús nos advierte que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y cuando dice no, es no. Si no hemos sido tan endurecidos por nuestro pecado, podremos confesar en este momento que no entraré en el reino de los cielos. Dios ha puesto en ti una conciencia de tal manera que cuando a ti te preguntaran directamente, ¿tú eres salvo? Si tú fueres sincero dirías no. Pero Satanás es malvado, nuestra carne es malvada, que se va a engañar y va a empezar a disminuir los requisitos que se llama conocer a Dios. De tal manera que todos nosotros conocemos a Dios, supuestamente. Pero inclusive cuando nosotros revisamos algunas parábolas, la parábola del sembrador, podemos ver que el 75% está perdido y solo un 25%, y además enfatiza Pablo, con mucha dificultad se va a salvar. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es que no hace excepciones? Generalmente cuando hablamos de justicia de Dios lo asociamos a juicio, a ira, pero originalmente el juicio de Dios, la justicia de Dios, se refiere a ese atributo que es bueno, recto, perfecto, sabio, preciso, oportuno, maravilloso. Es decir, que todo cuanto viene de Él es perfecto. En Él no hay excepciones. En Él solo hay precisión. Si Él destruye o si Él crea, es justo. Entonces, nosotros, cuando alguna vez nos pasa algo y nosotros decimos, es injusto, esa frase solamente delata lo que tenemos en nuestro corazón, injusticia. Nosotros no podemos ver justicia, todo lo vemos injusto. Es injusto que yo ore, porque yo creo en Dios. Es injusto que yo tenga que leer la Biblia, porque yo creo en Dios. Es injusto que yo tenga que someterme a lo que dice la Biblia. Es injusto. Así cada uno de nosotros va armando su propia justicia. Es decir, que cada uno de nosotros está manejando distinta justicia. Para un mismo caso nosotros vamos a ver cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en lo que es lo que creemos. Para tener una idea de lo que es justicia, solo debemos de ver nuestro organismo, cómo nuestro corazón late puntualmente. Eso es justicia, perfección. No hay excepción. Entonces, ¿cómo podremos decir nosotros que somos justos al obedecer algunos mandamientos que ni siquiera estamos profundizando en ellos? En el libro de estudio de MacArthur decía respecto a los fariseos que muchas veces querían dar la apariencia de que estaban cumpliendo la ley, pero muchas veces solamente se quedaban en cumplir cosas muy sencillas. Como recuerdan que
Alguna vez le reclamaron a los discípulos de Jesucristo porque estaban comiendo sin lavarse las manos. Para una persona que conozco la reverencia a la palabra de Dios, la reverencia, la humillación máxima es que se lave las manos antes de abrir su Biblia. Pero bueno, finalmente podemos ver que estos dos grupos, los fariseos y los escribas, de alguna manera tenían celo por Dios. Celo por Dios. Trataron. Que inclusive Pablo dice en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio, hablando de los judíos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. A lo mejor tú tienes devoción por Dios, pero no es conforme a la palabra de Dios lo está pidiendo. Eres un devoto, pero no conforme Dios lo está pidiendo. Pablo mismo era fariseo. Él dice en Hechos 22:3 que él fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, celoso de Dios. Era tan celoso por Dios, por el judaísmo, que por eso Pablo se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Pero aún así sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando que la justicia de Dios no puede venir de ti, ni va a venir de ti. La justicia, la verdadera justicia, únicamente va a ser la que Dios te va a proveer. Pero esa justicia, si nosotros no estamos leyendo la Biblia, si tú no estás leyendo la Biblia, te va a suceder como a los escribas y fariseos, que no reconocieron, a pesar de que eran estudiosos de la Biblia, no reconocieron, cuanto menos nosotros que no estudiamos suficiente, no reconocieron a la voz que clama en el desierto, que ya era el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya era el anuncio. Mas sin embargo ellos en su legalismo comenzaron a confrontar las verdades de Juan el Bautista. Dice en Lucas 1:76, que va con Isaías 43:5. Dice respecto a Juan el Bautista: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. También otra distorsión que tenían los fariseos y escribas es que cuando llegara el Mesías les iba a dar prosperidad. Es decir, los iba a librar del pueblo romano y finalmente el pueblo judío se levantaría nuevamente para volver a ser el pueblo de Dios por sobre todas las naciones. Pero estaba mal comprendido. Si ustedes ven en la historia de Israel, siempre se acercó porque Israel siempre se descarrió. Siempre era necesario que Jehová se acercara para llamarlos al arrepentimiento. ¿Cuál era la diferencia de esta vez que regresaba Cristo? No había ninguna. El pueblo de Israel seguía siendo rebelde. Vuelve a venir ahora el Mesías para liberarlos de su pecado. E igualmente debemos de nosotros tener cuidado de que tú no estés esperando un Cristo, un Dios que solamente te saque de tus problemas. No decimos que Dios no sea capaz de sacarte de tus problemas, pero ese no es tu principal problema.
A veces cuando tenemos problemas matrimoniales decimos, es que estoy a punto de divorciarme, ese es mi problema. No, ese no es tu problema. El problema es que has llegado a ese punto porque desde el principio has estado en rebeldía contra Dios. Y ahorita, con todo el dolor de tu corazón, sigues en la misma condición, en rebeldía contra Dios. Entonces aquí tenemos dos formas de esperar a Dios. Por una parte tenemos a los fariseos y escribas que esperaban que el Mesías los rescatara de sus problemas. Pero vean en Lucas 2, 25 al 26, tenemos lo que Dios llamaría un verdadero israelita. Lucas 2, 25 al 26. Dice así, esto es cuando fueron a presentar a Jesús en el templo. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí tenemos a alguien que reconoce la pecaminosidad del pueblo de Israel, que reconoce su pecado y que no espera ser liberado del pueblo romano. Lo que espera es la salvación, es al Mesías, es la consolación de Israel. Solamente aquel que se reconoce pecador es capaz de esperar un Salvador. Aquel que está bien no tiene ningún problema. Cristo mismo dijo de aquellos que se sienten justos, que Él no había venido a llamar a justos. Si tú estás bien, había una persona que decía, es que, bueno, yo no he sido tan mala persona, yo no he adulterado, todas las personas me dicen que soy muy noble, todas las personas me dicen que tengo buenos sentimientos, pero eso es parámetro humano. Cuando Cristo regrese, va a regresar a ver el corazón. Esa persona terminó yéndose de la iglesia porque necesitaba un tipo de consolación, el cual recibió, y posteriormente, bueno, ya se fue. Nosotros también podemos estar en las mismas. A lo mejor tú no te has ido, pero todavía no acabamos de entender, todavía no acabas de entender que eres un pecador. Todavía estás muy fuerte. Todos nosotros sabemos que Dios nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Hay muchos que no nos negamos a nosotros mismos. Hay muchos que dicen, no, yo digo que es esto, frente a lo que Dios dice. Entonces pareciera la ilusión de que es posible tener dos justicias, la de Dios y la tuya. No es así. ¿Por qué necesitaba la consolación Israel? Dice el Salmo 53:3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Tal vez tú pienses, bueno, pero en Israel sí había justos. Entonces tendrás que revisar cómo se adquiere esa justicia. No eran justos por cumplir la ley de Dios. Entonces aquí dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni aún uno. Cuando la palabra de Dios dice no hay ni aún uno, significa que ni siquiera tú. Y si Dios te está diciendo ni siquiera yo soy bueno, ni siquiera yo soy buena, eso me obliga entonces a ir a la Biblia. ¿Por qué dices que no soy bueno? Estaba escuchando un video donde le hacen una pregunta a un pastor, unos jóvenes que habían sido criados en familias cristianas, que decían, he cumplido todo, desde niño he sido cristiano, pero tengo tanta edad, y he participado en ministerios, esto, aquello, y no siento a Dios. Todos tienen que buscar a Cristo. No es familiar, ya dijimos la vez pasada, no es grupal, igual cada uno tiene que buscar a Cristo, no tiene que dar por sentado que ya lo tiene. El único que te puede decir, eres salvo, el único es Dios, es su Espíritu. Aunque alguien te dijera, ¿cómo has cambiado? No caigas en eso. Examínate, ¿de dónde viene tu cambio? Hay una cosa que refuerza mucho la justicia propia. Es cuando, por la gracia de Dios, alguien que era borracho, alguien que era adúltero, alguien que era ladrón, por la gracia de Dios, un buen día deja de hacerlo. Pero esa persona cree que es porque él quiso. Y esa persona se acerca a Dios como si él hubiese hecho algo bueno. Pero igualmente, esa justicia propia, nos advierte Cristo que esa justicia no te va a dejar entrar al reino de los cielos. También es interesante que, por ejemplo, en Romanos 8, 7 al 8, él dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque viven según la carne. Nosotros debemos entender que cuando dice designios de la carne, no solamente se refiere a las personas incrédulas, también inclusive nosotros, aquellos que ya han creído, aquellos que son salvos, siguen luchando, batallando contra los designios de la carne. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque veamos lo que dice Jeremías 13:23. ¿Alguien que lo haya encontrado que lo lea? Jeremías 13:20. Dará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Deberíamos de sentarnos, deberías de sentarte a meditar este versículo. Porque él pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, vean esta pregunta, porque si llegas a comprenderlo, entonces verás la necesidad de que seas rescatado, de que seas salvo. La pregunta dice así: ¿podrás tú hacer el bien estando habituado a hacer el mal? ¿Podrás hacerlo tú? No, no puedes. ¿Cuántas veces lo has intentado? Si como cristianos ni siquiera podemos, cuanto menos un incrédulo. Mas sin embargo, ahí está, cuando nosotros vemos esa impotencia, cuando nosotros reconocemos la imposibilidad de nosotros acercarnos siquiera a lo que se llama bondad, que es Dios,
Él extiende su mano para con nosotros. Él sabe que no puedes. Por más que este mundo esté rodeado de que yo me voy a acercar, yo lo voy a hacer cuando yo quiera, nunca vas a querer nada. Nunca. Todos sabemos que tenemos casi que llevarnos a nosotros mismos arrastrando para leer la Biblia. Porque ¿sabes cuándo te va a nacer de tu corazón leer la Biblia? Nunca, porque la Biblia es un choque constante, confrontación constante. No haces nada bien, no estás bien. Es un total desaliento, pero no te gusta eso. Pero las personas que perseveran en decir, sí, Señor, dime cuán mal estoy, ellos recibirán consolación. Pero nuestra carne y este mundo y Satanás inmediatamente te dice, no, ¿te estás sintiendo mal por lo que está diciendo? Ve a ver una película, ve a comer, ve a distraerte. No medites sobre eso que están diciendo. No medites si lo que estás haciendo es pecado o no es pecado. No lo medites, mejor ve, aléjate. Pero otra vez Cristo dice, si esa es tu justicia, examínate porque es peligroso. Otra vez, no esperes hasta que ya estemos frente a Cristo, ya sea que te mueras, ya sea que venga, pero no seamos negligentes en cuanto a prepararnos. Sabemos que tenemos muy metido en nuestra cabeza que Dios es amor, y eso trastorna nuestra preparación. Pero no seamos de esas personas que se esperan hasta el final para prepararse, porque entonces dice Cristo que todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. A lo mejor tú piensas que eres salvo, a lo mejor tú piensas que ya eres parte del pueblo de Dios y que además cantas gozoso con el pueblo de Dios, y eso te hace sentir seguro. Pero la Biblia es clara. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aún cuando tú dices, es que yo soy capaz de decir Señor, Señor, también dice la Biblia, tú no lo puedes decir. Es el Espíritu Santo el que va a poner en tu corazón y le va a llamar Señor. Mientras tanto, solo es un aprendizaje. Solo es tradición. Y dice en Mateo 7:22, tú puedes ser que hasta hayas compartido el Evangelio a otros. Tú puedes ser que hasta hayas estado aquí enfrente. Puede ser hasta que hayas hecho milagros, hasta que hayas expulsado demonios. Pero esa palabra, Señor, Señor, se te va a quitar de tu boca, porque Dios te va a regresar a cambio nunca os conocí. A lo mejor aquí nosotros nos acercamos libremente al Señor, como extendiendo los brazos y decimos, oh sí, Señor, cuánto te amo. Pero cuando estemos frente a la justicia de Cristo, esos brazos van a ir para abajo, porque entonces Él te dirá, alejaos de mí. Y además te va a decir, hacedores de maldad. Y tú vas a decir, ¿y cuándo yo hice eso?
pues Él te va a recordar esas veces que tú invalidaste la ley de Dios porque a ti te parecía. Te va a decir, ¿te acuerdas cuando en mi palabra decía, no hagas esto, haz esto, y tú no lo hiciste, tú no obedeciste? La necesidad de la iglesia sigue siendo la misma que cuando vino Cristo. Arrepentimiento. La corriente de este mundo nos lleva a pensar que estamos bien, pero si Dios dice que somos pecadores, si Dios dice que estamos mal, somos pecadores y estamos mal, no hay vuelta. Como conclusión podemos pensar que la justicia propia te puede hacer pasar por cristiano, por celoso de Dios, pero de todas formas no entrarás en el reino de los cielos. Otra cosa es que tienes que entender que la justicia propia, la sensación de seguridad de que estás bien, de que estás pensando bien, está arraigada en ti, está en tu sangre. ¿Cómo le vas a hacer para quitártela? ¿Haciendo que eres cristiano? No. No te la vas a poder quitar. Solo Dios puede quitarte esa injusticia a través de que tus pecados sean puestos en su Hijo, el Cordero sin mancha, y sobre Él aplaste todo pecado que tú has negado. Mientras tanto, no hay salvación. Otra cosa que debemos entender es que la justicia propia limita la santificación. Si tú ya eres salvo, tú no te puedes quedar ahí. Es como si tú hubieras entrado por esta iglesia y de pronto, en vez de tomar asiento, solo te quedas parado, no avanzas. Porque la única manera de que nosotros nos vayamos santificando, purificando, quitando pecados, la única manera es a través de leer las condiciones de la justicia de Dios. De otra manera, pasarán años y años y no vamos a ver absolutamente nada. Y no negamos la salvación, pero te estás perdiendo de los beneficios del sacrificio de Cristo. Te estás perdiendo de conocer más a Cristo, de conocer más a Dios, de profundizar más en su palabra. Entonces tengamos cuidado de que seamos esas personas que somos muy propensas a inmediatamente a decir, sí creo. Igualmente, como dice en Eclesiastés, mejor sé prudente y primero escucha. Y dice Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Habrá que examinarnos cómo estamos escuchando, porque probablemente no estamos escuchando. Y la mejor evidencia es el testimonio de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, cuánto te agradecemos por tanta bondad que no merecemos, Señor. Siempre será así nuestra relación, Padre, de un Padre amoroso hacia un Hijo infiel, pero sabemos que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a ti. Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Ten misericordia de aquellos que dicen conocerte, pero no te conocen.
Te suplico que tú nos des, a través de tu Santo Espíritu, sobriedad, para que podamos ver tu palabra, no con una alegría desmedida, Señor, sino que ver también esa parte en donde tú nos juzgarás. Ayúdanos, Señor, a no cerrar los ojos. Ayúdanos, Señor, a que seamos humildes y nos acerquemos a ti en oración y supliquemos que nos hagas entender, porque inmediatamente nosotros vamos a torcer todo, Padre. Alabado sea, Señor, por tu misericordia más grande, nuestro Señor Jesucristo. Amén.